Vamos a empezar ahora a estudiar el concepto de campo escalar y campo vectorial. Empezaremos por el campo escalar. Antes que nada, vamos a recordar lo que era una magnitud escalar. Magnitud escalar era aquella que quedaba perfectamente determinada por un único valor, por un único número, acompañado, claro está, de su unidad. Por ejemplo, si medimos la masa de un cuerpo, la masa de un cuerpo puede ser 30 kilogramos. Viene perfectamente determinada por su número, 30, y por la unidad correspondiente, kilogramos en este caso, porque es una masa. Entonces recordamos lo que es magnitud escalar. Y magnitud escalar es aquella que queda perfectamente determinada por un único número, ¿de acuerdo? En contraposición a lo que era magnitud vectorial. Magnitud vectorial era aquella que para que quedase perfectamente determinada necesitaba tres datos, que eran módulo, dirección y sentido. Ejemplos de magnitudes escalares eran la masa, la temperatura, el tiempo. Y ejemplos de magnitudes vectoriales eran fuerza, velocidad, aceleración, vector-posición, etc. Bien, pues una vez aclarado el concepto de de magnitud escalar y magnitud vectorial, vamos a empezar a explicar el concepto de campo escalar y superficie de nivel. Bien, campo escalar y superficie de nivel. Se dice que existe un campo escalar cuando una magnitud escalar, ya hemos explicado lo que eran, presión, temperatura, etc., tiene un valor determinado en cada punto del espacio. La magnitud escalar será pues una función de la posición. Esto es muy importante, ¿eh? Es función de la posición o coordenada del punto. Si llamamos v a dicha magnitud, se tiene que v es igual a f de x y z. Es decir, o dicho de otra manera, se dice que en una región del espacio hay un campo escalar cuando a cada punto de ese espacio le corresponde un valor de dicha magnitud escalar que es función única y exclusivamente de la posición, es decir, de las coordenadas de ese punto del espacio. Entonces, repetimos, se dice que en cierta región del espacio hay una magnitud escalar cuando en esa región del espacio a cada punto de esa región le corresponde un valor de dicha magnitud escalar que es función única y exclusivamente de las coordenadas del punto. Para representar gráficamente un campo escalar se utilizan las superficies de nivel o superficies equiescalares. Veremos qué es esto. Una superficie de nivel es el lugar geométrico de los puntos en los que la magnitud escalar tiene el mismo valor. Bien, veremos algunos ejemplos. Las superficies de nivel reciben distintos nombres según sea el escalar. Bien. Supongamos aquí que tenemos una superficie de nivel. ¿Qué significa esto de que tenemos aquí una superficie de nivel? V sub 1 igual a 5. Bueno, pues por ejemplo, supongamos que esa magnitud escalar que estamos midiendo fuese la temperatura. Pues esta superficie de nivel S sub 1 significaría que todos estos puntos que están aquí situados en esta línea tienen el mismo valor de esa magnitud escalar, es decir, tienen el mismo valor de la temperatura en este caso, puesto que hemos dicho que la magnitud escalar en este ejercicio, en este ejemplo, era la temperatura. Entonces, en todos estos puntos, la temperatura vale 5 grados. Supongamos el mapa de España, y estos puntos, este lugar geométrico de puntos, tienen la característica de que todas las ciudades o todos los puntos que se encuentren aquí, pues han tenido o tienen la misma temperatura, que son 5 grados. Esta sería otra superficie equiescalar, y me diría que todos los puntos que están situados en esta superficie de nivel, es decir, el B, el C y el D, tienen el mismo valor de la magnitud escalar. En este caso, en este ejemplo completo, diríamos que son 10 grados. Bien, esta superficie de igual temperatura se les denomina isoterma. Es decir, isoterma, si el escalar es la temperatura. Nosotros hemos visto esto en algunas condiciones en los mapas del tiempo. Cuando aparece en líneas en las que se indican igual temperatura. Lugar geométrico de los puntos. La isoterma es el lugar geométrico del punto que tiene la misma temperatura, es decir, sería una superficie
X escalar. Incluso más famosa, más común y que podemos observar mejor en la naturaleza están las isóbaras. ¿Isóbaras qué son? Pues cuando tenemos superficies de nivel, pero la magnitud que nosotros estamos viendo, la magnitud escalar, en este caso es la presión. Es decir, tenemos el mapa de España y tenemos una superficie de animal como esto. Esto querría decir que las ciudades que están en B, en C y en D tienen todas la misma presión. Y todas estas otras ciudades que estarían en esta curva, pues tendrían todas la misma presión entre sí. Es decir, todos los puntos de S1 tienen la misma presión y todos los puntos de S2 tienen la misma presión. Eso lo hemos visto nosotros habitualmente en los mapas del tiempo, cuando nos hablan de altas presiones, anticiclones, bajas presiones, borrascas, y vemos unas curvas con un sentido de giro. Pues esas curvas no son más que superficies de nivel, son isóbaras. Bien, en un campo escalar, la función característica de dicho campo variará cuando se pasa de una superficie de nivel a la siguiente, evidentemente. Aquí tenemos un nivel con un valor que sería 5 y aquí tenemos otro con otro valor que sería 10. Es decir, que cambia, la función característica cambia cuando paso de una superficie de nivel a otra. Si esta variación será tanto más rápida cuanto más corto sea el camino seguido, evidentemente. Desde aquí, desde A hasta B, hay la misma variación que desde A hasta C, que hay la misma variación que desde A hasta D. Pero la variación de A hasta B es mucho más rápida, porque la distancia es más corta, de A a B que de A a C y a D. Dicho de otra manera, se cambia lo mismo de A a D que de A a C que de A a B. Pero por el cambio realizado por AB es muchísimo más rápido, puesto que la distancia recorrida es más corta. Es decir, que esta variación será tanto más rápida cuanto más corto sea el camino seguido. Supongamos dos superficies de nivel S1 y S2, como las de la figura, en las que el escalar valga 5 y 10. Por ejemplo, para pasar de S1 a S2 se produce una variación, incremento de V, que es V sub 2 menos V sub 1. 10 menos 5 igual a 5. Y se produce esta variación cualquiera que sea el camino seguido. Sin embargo, la rapidez con que se produce esta variación será mayor si se sigue el camino AB que si se sigue la C, evidentemente. La máxima rapidez de variación se produce cuando el camino seguido sea la perpendicular común a dos superficies de nivel consecutivas. Dicho de otra manera, la máxima variación se produce en la dirección perpendicular a la superficie de nivel. Es decir, la máxima variación se produce en esta dirección. ¿Y esta dirección cuál es? Pues la superficie, la que es perpendicular a la superficie de nivel. ¿De acuerdo? Este es un resultado importante que tendremos que tener en cuenta más adelante. Es decir, que la máxima variación se consigue cuando pasamos de una superficie de nivel a otra, pero lo hacemos en la dirección perpendicular. Bien, campo vectorial y líneas de campo. Bueno, vamos a ver ahora el concepto análogo, nada más que en vez de magnitud escalar vamos a tener magnitudes vectoriales. Y recordemos que magnitudes vectoriales eran aquellas que quedaban perfectamente definidas con tres datos, como eran módulo, dirección y sentido. Pues análogamente se dice que existe un campo vectorial cuando en cada punto del espacio está definido un vector, es decir, en cada punto del espacio está definido un vector. Si los vectores correspondientes a todos los puntos de un campo vectorial son equipolentes, se dice que el campo es uniforme. Es el caso del campo eléctrico entre las armaduras de un condensador plano cargado. Un campo es unívoco si en cada punto solamente está definido un vector. Es decir, el campo será unívoco cuando a un punto un vector, un punto un vector, un punto un vector. Dicho de otra manera,
En un punto no puede haber dos vectores, dos valores del campo. Bien, entonces vamos a repasar un poco. Diremos que, por analogía, que se dice que en una cierta región del espacio hay un campo vectorial cuando a todo punto de esa región del espacio le corresponde una magnitud vectorial, que va a ser función de las coordenadas de ese punto, x y z. Es decir, a cada punto le corresponde una magnitud vectorial, es decir, un vector que va a ser función única y exclusivamente de las coordenadas de dicho punto. Y el campo es unívoco cuando a cada punto está definido por un único vector. O dicho de otra manera, en un mismo punto no puede haber dos vectores. Un ejemplo de campo vectorial importante es el campo de fuerza. En cada punto del espacio está definida una fuerza. El campo gravitatorio terrestre y el campo eléctrico son ejemplos de campos de fuerza. Bien, imaginémonos la superficie de la Tierra y supongamos que vamos a colocar una manzana en diferentes puntos de dicha superficie de la Tierra. Bueno, pues en cada valor del punto donde lo coloquemos habrá una fuerza que ejercerá el campo gravitatorio terrestre, que va a depender la fuerza de la posición del punto en cuestión. Análogamente, el campo eléctrico también sería otro ejemplo de campo de fuerza. Bien, la existencia de un campo de fuerza se explica admitiendo que el espacio sea perturbado de alguna manera, es decir, hay una modificación en el espacio, como tenemos aquí. Hay una modificación del espacio. El espacio no está vacío, el espacio tiene unas propiedades y esas propiedades van a ser distintas de un punto a otro, como tenemos aquí. Entonces, repetimos que la existencia de un campo de fuerza se explica admitiendo que el espacio sea perturbado de alguna manera, adquiriendo propiedades que antes no tenía. Un campo vectorial se representa por las llamadas líneas de campo. Línea de campo en un punto es la línea a la que está tangente el vector campo en dicho punto. ¿De acuerdo? Bien, si el campo es de fuerza, las líneas en vez de líneas de campo se llaman líneas de fuerza, evidente. O sea que en general hablaremos de líneas de campo. Pero cuando mi campo vectorial sea una fuerza, hablaremos de líneas de fuerza, como es lógico. Es decir, en general, caso general, líneas de campo, caso particular, líneas de fuerza. Bien, vamos a ver cómo se establece la línea de campo. Por ejemplo, para dos partículas, una con carga positiva y otra con carga negativa. Nosotros sabemos que en el punto P va a haber dos fuerzas. Un valor del campo que va a salir es 1, un valor del campo es 1 que va a salir, y un valor del campo es 2. Hemos dicho dos fuerzas y sería más apropiado en este caso hablar de líneas de campo, ¿no? Los valores del vector campo, no fuerza, ¿vale? Bueno, pues si yo sumo S1 más S2 y lo hago por el método del paralelogramo, S1 y S2 me dará el vector resultante E. Es decir, que en el punto P le corresponde un valor del campo E. Dicho de otra manera, en el punto P le corresponde un valor del campo E. Bueno, como hemos dicho que las líneas de campo tienen que ser tangentes al vector campo en todo punto, resulta que aquí la línea de campo sabemos que tiene que ser tangente. Si yo aplico el mismo razonamiento en diferentes puntos del espacio, pues voy a obtener que la línea de campo sale de las cargas positivas y entre las negativas y hacen esta gráfica. Aquí las líneas de campo son más intensas que por aquí. Vamos a repetir el procedimiento. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues en este punto P sabemos que hay un campo S1 debido a la carga eléctrica positiva más. Este S1 va hacia afuera en la dirección radial. Este S1 va hacia afuera. En este mismo punto P existe otra línea de campo que va hacia adentro dirigida hacia la carga eléctrica negativa.
y la línea de campo entra. Bueno, pues la suma de estas dos me dan el valor del campo en el punto P, y estas líneas tienen que ser tangente a la línea de campo. Entonces, si yo veo aquí, esta sería la curva tangente a este vector del campo E. Si yo realizo este procedimiento con todos los puntos del espacio, obtengo una representación gráfica de estas líneas de campo. Para el caso más sencillo, más fácil, de un condensador cargado, donde aquí tengo las cargas positivas y aquí las cargas negativas, el valor del campo es el mismo en todos los puntos del interior, y va desde las cargas positivas hasta las cargas negativas, y sería el valor de las líneas de campo. Hay unos pequeños efectos distorsionantes, de distorsión en los bornes, que nosotros no vamos a considerar. Vamos a estudiar a continuación las propiedades de las líneas de campo. Propiedades de las líneas de campo. Bien, su sentido de recorrido coincide con el sentido del vector campo. Es decir, las líneas de campo tienen una serie de propiedades, y el sentido de esta línea, esta flecha, me da el sentido del vector campo E. Es decir, que esta flecha me está dando información de que el campo eléctrico sale de la carga positiva y entra en la carga negativa. Es decir, esta flecha tiene el mismo sentido que es hacia afuera que esta otra E. Entonces, su sentido de recorrido coincide con el sentido del vector campo. Dos líneas de campo no pueden cortarse nunca. Lo vemos aquí. Las líneas de campo pueden estar muy próximas, todo lo próximas que queramos, pero estas líneas de campo no pueden cortarse entre sí, esta línea con esta otra línea, porque eso implicaría dos valores del vector campo en un punto, y hemos dicho que el campo tenía que ser unívoco, es decir, en un punto solo puede hacer un valor del campo. Si tuviéramos dos líneas que se cortan en un punto, implicaría dos valores del campo, y eso no es posible. Es decir, que las líneas de campo son únicas y no se cortan. Aquí lo tenemos de nuevo. Dos líneas de campo no pueden cortarse nunca, a no ser en un punto donde el campo sea nulo. De lo contrario, en el punto de corte existirían dos vectores distintos y el campo no sería unívoco, como hemos dicho. Es decir, que las líneas de campo no pueden cortarse. Las líneas de campo pueden ser cerradas, como es el caso del campo magnético, o abiertas, como es el caso del campo gravitatorio. Cerradas es que, como su nombre indica, describen una trayectoria cerrada, salen de un punto y vuelven a entrar en el mismo, y abiertas, pues salen de ese punto y no se cierran en el mismo punto. Entonces, las líneas de campo pueden ser cerradas, como el caso del campo magnético, o abiertas, como el caso del campo gravitatorio. Si el campo es uniforme, las líneas de campo son rectas paralelas. Es decir, en este caso, como el campo es uniforme, es constante, son vectores equipolentes, pues las líneas de campo son constantes y rectas paralelas. Bien, en el caso particular de un campo de fuerza, al abandonar una partícula adecuada, es decir, con cierta masa o con cierta carga, con cierta masa si estamos hablando del caso gravitatorio, o con cierta carga si estamos hablando del caso eléctrico, esta partícula se moverá bajo la acción del campo, siguiendo una línea de campo. Las líneas de fuerza son las trayectorias que sigue una partícula abandonada en reposo en el interior del campo. Bueno, habría que decir que esta interpretación solo es válida si las líneas son rectas, ¿vale? Nos quedamos mejor con la definición de línea de fuerza, o la línea de campo, con la definición que dimos anteriormente. Es decir, con la definición que nos decía que es la línea que es tangente al vector campo en dicho punto. ¿De acuerdo? Bien, a continuación vamos a estudiar la circulación de un campo vectorial y lo que se conoce como campo conservativo. Bueno, concepto de circulación. Ya hemos visto algo similar
en temas anteriores, pero lo vamos a dar aquí con todo detalle, toda profundidad. Se llama circulación de un vector, por ejemplo, del vector E, a lo largo de una línea entre dos puntos A y B, por ejemplo, desde aquí hasta aquí. Circulación de un vector, del vector E, a lo largo de los puntos A y B, a la integral entre A y B, es decir, la integral, los límites entre A y B, del producto escalar del vector campo E por un desplazamiento elemental diferencial R, E por el elemento infinitesimal diferencial R, a lo largo de la línea, es decir, que sería la integral entre A y B del resultado del producto escalar de E por diferencial R calculado entre dos puntos A y B. Aquí lo tenemos. ¿Cuál es la circulación? La integral entre A y B del producto escalar de E por diferencial R. En el caso concreto de que el campo sea de fuerza, un campo de fuerza, la circulación recibe el nombre de trabajo. Es decir, si el vector E, en vez de E ser un campo cualquiera, es una fuerza, tendría F por diferencial R. Y entonces la circulación recibe el nombre de trabajo. ¿De acuerdo? La circulación recibe el nombre de trabajo. Entonces, repetimos. ¿Qué es circulación del vector campo entre dos puntos A y B? Pues sería la integral entre A y B del producto escalar de E por diferencial R entre esos dos puntos. Integral definida entre los puntos A y B. Si el campo, en vez de ser un campo cualquiera, es un campo de fuerza, la circulación recibe el nombre de trabajo y me quedaría W igual a la integral entre A y B de F por diferencial R. Vamos a estudiar ahora el caso concreto de los campos conservativos y de las propiedades. Bueno, ¿cuándo decimos que un campo es conservativo? Bueno, pues decimos que un campo es conservativo cuando la circulación a lo largo de una línea cerrada es cero. Es decir, si yo calculo la circulación a lo largo de toda esta trayectoria, A, B, C, D, pues cuando yo calculo la circulación y llego al nuevo punto A, esa circulación, el resultado me vale 0. Está aquí escrito. Aquí lo tenemos. C, que es la circulación, es la integral a lo largo de esa trayectoria cerrada. Por eso ponemos aquí un circulito. Notemos que ahí hay un circulito en la integral. ¿Qué significa? Que la estamos haciendo a lo largo de una trayectoria cerrada. De E por diferencial R es igual a 0. Es decir, que la integral de la circulación de A, B y C, entre A, B y C, más la circulación de C, D y A es 0. Es decir, si yo divido esto en dos trozos, la circulación desde aquí hasta aquí es la misma, pero en sentido contrario que de aquí hasta aquí, para que se me anule. La circulación A, B, C más la circulación C de A tiene que valer 0. Es igual a 0. Entonces, aplicando las propiedades de la integral, se deduce que la integral entre A y B y C es igual a menos C de A. La circulación entre A, B y C es igual a ¿quién? Porque he pasado esta parte, la he pasado aquí. Es igual a menos C de A. Es decir, la integral entre A, B y C de por diferencial R es igual a menos C de A. Es decir, la circulación desde A hasta C por este camino es menos la circulación desde C hasta A por este otro. Pero hay una propiedad de la integral definida que me dice que una integral entre dos puntos es igual a su menos integral entre los puntos, si altero los puntos. ¿De acuerdo? La integral entre A y B es igual a menos la integral entre B y A. Dicho de otra manera, que menos la integral C de A es igual a esta otra integral, donde he cambiado el orden, donde he cambiado el punto inicial y el final. Fíjense que aquí el punto inicial es el C y el final es el A, y aquí el punto inicial es el A y el punto final es el C. Esta es una regla elemental de integración que los alumnos deben conocer, y aquí entonces lo único que he hecho es descomponer el camino en dos trozos y decir que desde A hasta C
más desde C hasta A, toda la circulación tiene que valer ¿cuánto? 0, que lo tengo aquí. Toda la circulación tiene que valer 0. Entonces, si desde A hasta C más C hasta A tiene que valer 0, esta integral más esta tiene que valer 0. Ahora esto pasa a la parte de la derecha con signo negativo y aplicamos una de las propiedades de la integración que me dice que una integral entre los límites A y B es igual a menos la integral cambiando los límites. Es decir, aquí tenía yo el origen, el C, y el final, el A. Pues ahora el origen va a ser el A y el final va a ser el C. Es una propiedad elemental de integración. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Olvidémonos de este punto de aquí. ¿Qué es lo que estoy viendo? Que la integral entre A, B y C es la misma que la integral entre A, B y C. Es decir, que no depende de quién, de la trayectoria seguida, sino solo de los puntos inicial y final. Es decir, va a ser lo mismo la circulación por este camino que por este otro camino. No va a depender de quién, de la trayectoria, solo va a depender de los puntos inicial y final. ¿De acuerdo? Entonces, esa es otra forma de dar lo que es un campo conservativo. Es aquel cuya circulación entre los puntos A y C no depende de la trayectoria, sino solo de los puntos inicial y final. La integral A, B y C, E por diferencial R, representa la circulación de A a C pasando por B. Es decir, la integral entre A y C pasando por B. Entonces la integral ABC representa la circulación de A a C pasando por B. Y la integral ABC, E por diferencial R, es la circulación entre los mismos puntos, pero pasando por el punto D de Dinamarca. Al ser iguales estas circulaciones, podemos dar otra definición de campo conservativo. Se dice que un campo es conservativo cuando la circulación entre dos puntos solamente depende de la posición de dichos puntos y es independiente del camino que se haya seguido. Dicho de otra manera, yo tengo el punto A y el B y sigo el camino 1 o el camino 2 o el camino 3 o el que yo quiera, pues la circulación que se obtiene de calcular desde A hasta B por el camino 1 va a ser el mismo que si lo calculo por el camino 2, que va a ser el mismo que si lo calculo por el camino 3. Es decir, la circulación C1, C2, C3 es independiente del camino y solo depende del punto inicial A y el punto final B. Y por supuesto de I diferencial R. Entonces, repitiendo, definición de campo conservativo. Una posible definición. Aquel cuya circulación a lo largo de la trayectoria cerrada vale 0. Otra definición alternativa posible. Aquel cuya circulación entre dos puntos A y B no depende de la trayectoria, sino solo del punto inicial A y el punto final B. Entonces veamos. Propiedades. Un campo vectorial se dice conservativo cuando se cumple cualquiera de las siguientes condiciones, todas ellas equivalentes. La circulación del campo desde el punto A hasta el punto B es independiente de la trayectoria seguida. Esa es una propiedad. 2. La circulación del campo a lo largo de una trayectoria cerrada es 0. Lo tenemos aquí. A lo largo de una trayectoria cerrada es 0. Y 3. La circulación realizada por el campo solo depende del punto inicial y final. De la siguiente forma, C igual a f de A menos f de B, donde, como veremos más tarde, la función f está asociada con una magnitud escalar denominada potencial. Esto ya lo veremos más tarde y de forma natural aparecerán unas funciones que van a ser funciones potenciales. Y adelantamos aquí, por ejemplo, en el caso eléctrico, tendremos el potencial eléctrico o la energía potencial, y en el caso gravitatorio tendríamos el potencial gravitatorio o la energía potencial. Lo adelantamos aquí, pero ya lo veremos más en un momento más adecuado. Bien, potencial de un campo conservativo. Lo explicaremos a continuación.